Ok, entonces, lo último que estuvimos comentando la semana pasada, en la última clase, eh, les definí lo que vamos a llamar la base de un espacio vectorial, o una base de un espacio vectorial, ¿sí? Más precisamente. ¿Sí? Y para un espacio vectorial vamos a decir que un conjunto es una base si es que los elementos son linealmente independientes, ¿sí? Un conjunto de vectores que, o sea, una base va a ser un conjunto de vectores que, por un lado, es linealmente independiente, y por otra parte, también genera el espacio, ¿sí? El concepto de generar el espacio es lo que estaba hablando ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por esa pequeña acotación que hacía que W es igual a la suma de U más B, en realidad, claro, yo tengo que ese conjunto de vectores que estaban en el ejercicio, que eran los vectores V y W, eran un generador del subespacio de R3 o del espacio vectorial de vectores de R3 que la suma de sus tres componentes era cero, ¿sí? Era un generador, ¿sí? Por la igualdad que se demostró, ¿sí? Que es justamente lo que está escrito acá. Eh, pero como U más B era igual a W, eso significa que los vectores eran linealmente dependientes, ¿sí? ¿Sí? Porque en el fondo después eso significa que yo puedo tomar U más B menos W igual cero, ¿sí? O sea, puedo tomar constantes que no son todas cero y hacer una combinación lineal que me da cero, ¿sí? Eso significa que son linealmente dependientes. Entonces ese conjunto de tres cosas es linealmente dependiente. Por lo tanto, no era una base de ese espacio. Yo les puedo decir ahora que a ese conjunto yo le podía eliminar cualquiera de esos tres vectores, y lo que me resultaba, al quedarme solamente dos vectores ahí, sigue siendo generador, ¿sí? Pero además de ser un generador, va a ser un conjunto linealmente independiente, y por lo tanto va a ser una base del espacio, ¿sí? Por eso uno podía descartar, como por ejemplo, multiplicar siempre por cero al W. Eso significa como que no lo estoy considerando, en el fondo lo puedo sacar del conjunto, ¿sí? Y de todas formas, todo vector de ese espacio B, de ese conjunto de vectores tales que la suma de las tres componentes es cero, siempre lo podía escribir como combinación lineal de U y de B, ¿sí? Pero si saco cualquiera de esos dos, ya no voy a poder generar el espacio, ¿sí? Y ahí es donde se genera un equilibrio, ¿sí? Llega un punto en que me quedo con el que el conjunto es linealmente independiente y generador, ¿sí? Pero si le saco ahora un vector, eh, ya no me va a funcionar, ya no voy a estar generando el espacio, ¿sí? Y de la misma forma, si tengo este conjunto que es linealmente independiente y generador, si le agrego un vector que pertenece al espacio, va a seguir siendo generador, no voy a cambiar las cosas, pero ahora va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos como que se contraponen de cierta forma, y cuando estoy en ese equilibrio ahí entre medio, es lo que vamos a llamar una base, ¿sí? En el fondo es la información mínima que necesito para poder describir todos los elementos del espacio vectorial. Entonces, a ver, lo que quiero hacer ahora es caracterizar dar una nueva caracterización de una base, ¿sí? Que va a ser súper útil al momento de ocupar o de trabajar con las bases, ¿sí? Entonces vamos a dar la siguiente proposición. Vamos a tener que, si B es un espacio vectorial sobre un cuerpo K cualquiera, y B, que va a ser un conjunto de vectores desde B1 hasta Bn, es subconjunto de B, es una base, perdón, B, ese conjunto B de vectores desde 1 hasta N, es una base, sí y solo sí, o sea, esto es una equivalencia, sí, solo sí, lo voy a anotar acá abajo. Todo elemento del espacio, todo B, todo vector que esté en el espacio vectorial, se escribe de manera única, sí, esto va a ser importante, se escribe de manera única como combinación lineal
de, eh, de los vectores de la base, ¿sí? A ver, cuando hablamos de un generador, en esencia lo que tenemos es que todo vector del espacio que genera, ¿sí? Se puede escribir como combinación lineal de ellos, ¿sí? Pero cuando hablo de una base, ¿sí? Que es un generador que cumple además la condición de que sus elementos son linealmente independientes, voy a tener además que la forma en que se escribe, la forma de escribir un vector como combinación lineal de esos vectores de la base, además es única, ¿sí? Así que en ese sentido es la información mínima que necesito para describir el espacio vectorial. Entonces vamos a ver la demostración como para entender por qué pasa esto. ¿Sí? Y después, usando el mismo ejemplo del ejercicio, voy a mostrar por qué no es una base, ¿sí? Ocupando esto. O sea, mostrando que en realidad voy a tener vectores del espacio B que se pueden escribir de dos formas distintas, ocupando los vectores V y W que estaban en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, demostración. Profe, ¿Sí? Dime. las bases son una sola. No. Las bases no son únicas, ¿sí? Para un espacio vectorial dado, yo puedo tener infinitas bases distintas, ¿sí? Pero siempre van a ser conjuntos generadores que son linealmente independientes. Lo que sí, Mm, lo que tú estás diciendo tiene un punto súper importante, porque si bien pueden haber infinitas bases distintas para un espacio, cualquier base de un espacio fijo tiene siempre la misma cantidad de elementos, ¿sí? Eso no cambia Ah, nunca. sí, como cuando poníamos como como esa como U con un 2 y un 3, una cosa así. Eh, Estoy perdido. No, pues cuando Eh, la hacía como cuando dábamos el tamaño de la matriz. ¿Eso? ¿A eso se refiere? ah, claro, 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 sí, sí, Ah, tiene, ya. tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Y al final, eh, esa propiedad, que de hecho la voy a mencionar un poquito más adelante, que para un espacio fijo, cualquier base tiene siempre la misma cantidad de elementos, bueno, como eso está definido de forma única en el fondo, ¿sí? Toda base tiene la misma cantidad de elementos para un espacio fijo, eso le vamos a poner un nombre, vamos a decir que es la dimensión del espacio, ¿sí? Y eso se relaciona, por ejemplo, cuando hablamos que el plano cartesiano tiene dos dimensiones, el espacio, por eso habla del espacio tridimensional también, ¿sí? R3 tiene tres dimensiones, ¿sí? Y eso, en esencia, va a ser porque, bueno, tengo eh, cualquier base de esas dos cosas siempre tiene dos o tres elementos, dependiendo del caso en el que esté, ¿sí? Y ahí vamos a profundizar en eso porque después, más adelante, vamos a ver que las dimensiones de un espacio van a tomar un rol central, ¿sí? Y que de hecho vamos a relacionarlo también con matrices en su momento, y ahí vamos a entender por qué también hablamos de las dimensiones de una matriz, ¿sí? De la cantidad de filas y cantidad de columnas. Y ahí vamos a ver por qué hablamos también de las dimensiones de la matriz, ¿sí? Va a estar todo ahí interconectado. Demostración. Entonces, sabemos, a ver, como, anotemos así, como este B, que yo sé que es base, como B en particular es generador, sabemos que todo vector, todo vector B que pertenezca al espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de los vectores de B, ¿sí? ¿Por qué? Porque es generador, así que tengo esta igualdad acá arriba, ¿sí? El espacio es igual al conjunto de todas las combinaciones lineales, así que si tomo un elemento cualquiera del espacio vectorial, yo sé que se tiene que escribir de alguna forma como combinación lineal de los vectores, ¿sí? Eso es por definición de ser generador. Eh, Veamos que esta escritura es única.
Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que B se escribe como, vamos a decir, B va a ser una combinación lineal, y voy a ponerle acá lambda 1, B1, más hasta lambda n, Bn. ¿Sí? Es una combinación lineal de los vectores B1 hasta Bn. ¿Sí? No sé cuáles son los valores de lambda, sé que existen, pero no sé cuáles son. Pero no importa, sé que existen. Y al mismo tiempo también lo puedo escribir como beta 1 por B1 más hasta beta n por Bn. ¿Sí? Lo puedo escribir de otra forma. ¿Sí? Voy a suponer que lo puedo escribir de dos formas. Y vamos a ver que en realidad necesariamente lambda 1 es igual a beta 1, lambda 2 igual a beta 2, lambda 3 igual a beta 3 y así. O sea que al final la escritura que supuse que era distinta era la misma. ¿Ya? Eso en esencia es lo que vamos a demostrar. Entonces, como B lo puedo escribir así y B también lo puedo escribir de esta otra forma, significa que esas dos expresiones que están a los lados derechos de las igualdades son iguales, ¿sí? Porque la igualdad es transitiva. Entonces voy a tener que lambda 1 por B1 más hasta lambda n por Bn es igual a beta 1 por B1 más, más beta n por Bn. ¿Sí? Esas dos combinaciones lineales tienen que ser iguales. O sea, son iguales, porque las dos son iguales a B. Y aquí es donde yo puedo empezar a reacomodar los términos. ¿Sí? En esta ecuación, en esta igualdad que tengo acá, voy a pasar todo lo que está aquí a la derecha, lo voy a pasar restando hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lambda 1 por B1 más lambda n por Bn menos beta 1 por B1 menos, menos beta n por Bn. Y eso va a ser igual a 0, ¿sí? Al vector 0, ¿sí? Independiente de cuál sea el espacio. Ese es el vector 0. Pero acá, como en el fondo cada ponderación que resulta acá, ¿sí? El lambda 1 por B1, el lambda n por Bn, todos, ¿sí? Son vectores de B, y el espacio vectorial B cumple la propiedad que la suma, y por lo tanto, en el fondo cuando estoy restando estoy sumando al negativo. ¿Sí? Todo esto es conmutativo, ¿sí? Así que, y asociativo, en las, perdón, distributivo en la ponderación, ¿sí? Por las propiedades de espacio vectorial. Entonces puedo reacomodar estos términos y factorizar, ¿sí? ¿Y cómo voy a factorizar? Voy a dejar escrito que si agrupo lambda 1 B1 que está acá menos beta 1 B1, eso va a ser lo mismo que si tomo lambda 1 menos beta 1 ponderando al vector B1. ¿Sí? Entonces me va a quedar lambda 1 menos beta 1 ponderando a B1, lo mismo con B2, B3 y así, hasta que voy a llegar al final a lambda n menos beta n por Bn. Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué estoy diciendo acá? Lo que tengo acá a la izquierda es una combinación lineal de los vectores, ¿sí? Porque cada una de estas restas que me quedan aquí ponderando a cada vector son números reales, ¿sí? O, bueno, números del cuerpo K, donde estoy trabajando, ¿sí? Pero esto es una combinación lineal de esos vectores, ¿sí? Y que me está dando 0. Pero yo sé que B es una base, así que es linealmente independiente. Eso significa que la independencia lineal, recuerden que lo que significa es que la única forma en que yo puedo escribir el 0 como combinación lineal es que todas las constantes, todos los ponderadores que tengo ahí, son todos 0. Entonces, acá, ocupando que el conjunto B es linealmente independiente, lo que voy a tener es que lambda 1 menos beta 1 es igual a lambda 2 menos beta 2, es igual hasta lambda n menos beta n, y son todos iguales a 0. ¿Sí? Como son todos iguales todas esas restas son iguales a 0,
significa que necesariamente lambda 1 es igual a beta 1, lambda 2 es igual a beta 2, y así. Entonces, eso implica que lambda k es igual a beta k para todo k entre 1 y n. ¿Eso qué significa? Si yo miro lo que supuse en un principio, supuse que B se escribía como esta combinación lineal con los lambda, y al mismo tiempo se escribía como esta combinación lineal con los beta. Lo que concluí es que en realidad los ponderadores que usé eran los mismos. Así que eso significa que B se escribe solamente de una forma, como combinación lineal de los vectores de B. Y eso es lo que quería demostrar justamente. ¿Sí? Que todo elemento se puede escribir de una única forma como combinación lineal. ¿Sí? Ya, yo sé que esto acá es bien teórico, ¿sí? Es bien algebraico, ¿sí? Bueno, pero el curso es de álgebra lineal, así que como que no podemos evitar mucho eso. Pero ¿se entiende más o menos la idea de esto? O sea que, en esencia, un conjunto, cuando yo digo que un conjunto de vectores genera un espacio, eso significa que todo vector lo puedo escribir como combinación lineal de ese conjunto de vectores, ¿sí? Pero cada uno de ellos quizá lo puedo escribir de más de una forma, ¿sí? Y eso, cuando yo hablo de un generador, no me importa, ¿sí? Pero cuando hablo de una base, pido, además de que cada vector se pueda escribir como combinación lineal de los vectores, pido además que esa escritura sea única, ¿sí? Y eso se desprende de la independencia lineal, ¿sí? Porque si yo lo pudiera escribir de dos formas distintas, significaría que acá yo estaría tomando, si es que no necesariamente los lambda con los beta son iguales, cada uno con el que corresponde, entonces tendría que el cero acá lo estoy escribiendo como una combinación lineal de los vectores, donde no todas estas restas son cero, ¿sí? O sea, estoy tomando ponderadores que no son todos cero y que me están dando cero. Y eso es justamente que el conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, ¿se entiende en esencia qué es lo que está significando esto? ¿Cuál es el rol de la independencia lineal en una base? Sí, profe. ¿Sí? Bacán. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa acá. 15 minutos, vamos a seguir a la una y vamos a terminar de ver la última parte de esto de acá, de lo que vamos a conversar hoy día, que vamos a explicar cómo, bueno, de hecho vamos a dar el teorema. El teorema nos dice que si tengo un generador de un espacio vectorial, entonces siempre puedo eliminarle algunos de los vectores de manera a obtener una base, ¿sí? Y de hecho en la misma demostración explicamos cómo hacerlo, ¿sí? Eh, y vamos a ver uno o dos ejemplos que nos permiten hacer eso, ¿sí? Como para entender cómo hay que hacer, ¿ya? Entonces continuamos a la una. Ok. Eh, entonces había quedado acá con la demostración de que ser base, que en el fondo ser un generador linealmente independiente, ¿sí? Es equivalente a que todo elemento del espacio se pueda escribir de forma única como combinación lineal de los elementos del espacio, o sea, del conjunto B, del conjunto que estamos tomando aquí, ¿sí? En realidad demostré solamente una implicancia, ¿sí? Demostré que si B es base, entonces todo B se escribe de manera única como combinación lineal de los vectores, ¿sí? Pero hacer otro lado es más fácil, porque si todo elemento de B se escribe de manera única como combinación lineal de los vectores B, entonces en particular se escribe de alguna manera, se escribe de una forma, ¿sí? Así que el conjunto B es generador, ¿sí? Ahora, si es que el conjunto B fuera linealmente dependiente,
por lo que mencioné acá abajo, básicamente por esto mismo de acá, habrían al menos dos formas distintas de escribir el vector, el vector B, ¿sí? Si es que fuese linealmente dependiente, ¿sí? Porque yo podría encontrar constantes acá que no son todas cero, ¿sí? Y que me dan esta cosa aquí. Y eso implicaría que el B se puede escribir de dos formas distintas al menos, así que eso me contradiría el hecho de que se puede escribir de manera única, así que concluyo que necesariamente es linealmente independiente el conjunto y concluyo que es base, ¿sí? Así que esa otra parte de la demostración no la quise escribir porque en realidad la esencia de esta proposición se refleja en esta parte, ¿sí? Como para entender cuál es el rol de la independencia lineal, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a finalizar hoy día con otro resultado que va a ser importante, ¿sí? Y después vamos a dar ejemplos de todo esto. Entonces vamos a tener que, si X es igual a un conjunto B1 hasta Bn, que es subconjunto de un espacio vectorial B, es generador de B, entonces lo que vamos a tener es que lo sigue. Entonces, es posible extraer un subconjunto B igual B y 1 hasta, y esto es una notación media engorrosa, pero ahí la voy a explicar, B y K, que es base de B. ¿Sí? A ver, resulta que esto que estoy diciendo acá es que voy a, dentro de estos vectores que son desde 1 hasta n, voy a poder escoger algunos ahí abajo, ¿sí? Que van a estar dados por esos índices, y 1 hasta IK, ¿sí? Que van a ser números que están entre 1 y n, ¿sí? De manera que al tomar solamente esos, el conjunto que me queda, además de ser generador de B, ahora pasa a ser linealmente independiente, ¿sí? Entonces, la demostración en esencia es la siguiente. Lo que voy a hacer es, si X es, además, linealmente independiente desde un comienzo, entonces concluimos que tomando X igual a B, se tiene el resultado deseado. Profe, Dime. ¿pero B es un extracto de X o no? Sí, pero al ser un subconjunto, puede ser el conjunto entero también. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Sí? Eso. Entonces, como yo sé que es generador, si además fuese linealmente independiente, entonces tomando como subconjunto de X el conjunto X completo, concluyo que eso es base, ¿sí? Así que listo. Entonces podemos suponer, de ahora en adelante, que X es linealmente dependiente, ¿sí? Lo que yo voy a mostrar ahora es que de una forma bien específica, yo le puedo sacar un elemento al conjunto X, ¿sí? De manera que lo que me queda sigue siendo generador de B, ¿sí? Puede ser linealmente dependiente o linealmente independiente, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es mostrar que
yo puedo sacarle un vector de alguna forma de manera que siga siendo generador, ¿sí? Entonces, veremos que podemos eliminar un elemento de X de manera que el conjunto restante sigue siendo generador de B. ¿Sí? Entonces, como X es linealmente dependiente, existen números lambda 1 hasta lambda n, nr, no todos iguales a 0, de manera que se cumple lo siguiente. Se verifica que ¿qué es lo que quiero escribir? Me quedé pegado. Versus lambda 1 por B1 más, y hago la suma hasta lambda n por Bn, o sea, la combinación lineal de esos elementos, de los elementos del conjunto X, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Donde no todos los lambda son iguales a 0, ¿sí? Eso significa ser linealmente dependiente, ¿sí? Sin pérdida de generalidad, ¿sí? Y en este sentido, para lograr esto, lo que voy a hacer es quizá reordenar los vectores, ¿sí? Cambiarle la numeración. Podemos suponer que lambda n es distinto de 0, ¿sí? Porque yo sé que hay alguno que es 0, o sea, perdón, alguno que es distinto de 0, al menos uno de estos ponderadores, ¿sí? Entonces, como hay alguno que es distinto de 0, bueno, puedo cambiar la numeración y ese que tiene un número multiplicado que es distinto de 0 va a estar al final de la lista, ¿sí? Así, lo que puedo hacer es decir que en realidad Bn es igual a menos lambda 1 partido lambda n por B1, menos lambda 2 por partido lambda n por B2, menos, y así voy a restar hasta menos lambda n menos 1 partido lambda n por Bn, ¿sí? Y para poder no recargar tanto la notación, esto lo voy a anotar como gamma 1 por B1, o voy a ocupar la misma letra que ocupábamos antes, beta. Beta 1 por B1 más hasta beta n menos 1 por por beta n menos 1. O sea, por Bn menos 1, perdón. ¿Sí? Donde voy a dejarlo anotado. Beta sub i es igual a menos lambda i partido lambda n, ¿sí? Lo que hago en esencia ahí es despejar el vector Bn de la ecuación de arriba, ¿sí? De esta de acá. Y eso lo puedo hacer de esta forma porque estoy suponiendo que lambda n es distinto de 0. Sin pérdida de generalidad, eso significa SPG, ¿sí? Entonces, sin perder la generalidad del problema, ¿sí? De la demostración, puedo suponer que la última constante es distinta de 0, porque si no lo es, reenumero los vectores, ¿sí? Y aquel que tenía una constante que era distinto de 0 multiplicando, lo dejo al final, ¿sí? Esa es la idea de la no pérdida de generalidad, ¿sí? Es para no complicar, sino decir así como, bueno, entonces yo sé que existe un k que está entre 1 y n, tal que el ponderador es distinto de 0, así que despejo b sub k de la ecuación. Y eso solo complica la notación, ¿sí? Ya es bastante complicada de por sí, así para qué complicarla más, ¿sí? Así que lo vamos a dejar de esta forma. Entonces, esto yo también lo había mencionado varias veces. Esto es lo que significa la dependencia lineal, ¿sí? Cuando un conjunto de vectores es linealmente dependiente, entonces alguno de ellos lo puedo escribir como combinación lineal de los demás, ¿sí? En este caso, Bn
lo estoy escribiendo como combinación lineal de los vectores desde 1 hasta n-1. ¿Sí? Entonces, veamos que el conjunto X menos Bn, que en esencia Profe, es, ¿sí? dije, arriba cuando está definiendo las fracciones, Ajá, la última fracción, dice sí, Bn. ¿No debería ser Bn menos 1? Bn menos 1, gracias. Ah, ya, gracias. Sí, gracias. Vamos a ver que el conjunto X menos Bn, o sea, ahora el conjunto que tiene los vectores desde el 1 hasta el n-1, ¿sí? Ojo que aquí esto no significa que de la lista que tenía originalmente saqué el último, ¿sí? Sino que en el fondo quizás los reordené, pero estoy sacando aquel que se puede escribir como combinación lineal de todos los demás, ¿sí? Entonces veamos que este conjunto, al sacar de ese vector, el que se escribió como combinación lineal de los demás, es aún un generador de B, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito demostrar es que todo vector de B lo puedo escribir como combinación lineal, ahora no de los vectores desde el B1 hasta el Bn, sino que solamente desde el B1 hasta el Bn-1. En efecto, sabemos que si B pertenece al espacio vectorial, entonces puede ser escrito como una combinación lineal de los vectores desde el 1 hasta el n, ¿sí? Porque el conjunto X es generador. Entonces B va a ser igual a una suma que va a tener desde alfa 1 por B1 hasta alfa n, voy a anotarlo así, alfa n-1 por Bn-1 más alfa n por Bn, ¿sí? Convenientemente lo voy a escribir así. Entonces yo quiero transformar de alguna forma esta expresión en algo que tenga solamente los vectores desde el vector 1 hasta el vector n-1, ¿sí? En el fondo quiero hacer desaparecer este vector n que está acá, ¿sí? Hay un caso simple, si es que alfa n valiera 0, estoy listo, ¿sí? Pero yo lo quiero hacer en cualquier caso, este alfa n podría ser distinto de 0, entonces ¿qué hago en ese caso? Esa es la pregunta. Resulta que, por lo que escribí arriba, yo sé que el vector Bn lo puedo escribir como combinación lineal, usando estos beta que escribí acá arriba, de los vectores desde el 1 hasta el n-1. Entonces esta expresión yo la puedo dejar escrita ahora como alfa 1 por B1 más hasta alfa n-1 por Bn-1, ¿sí? Y acá esto me va a quedar alfa n, y esto va a estar ponderando a toda esa expresión. Beta n-1 por Bn-1. ¿Sí? Reemplazo la expresión que despejé para el vector Bn, ¿sí? Y aquí pasa algo muy similar a lo que hice antes, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá los que están involucrados en esta primera parte de la suma son solamente los vectores desde el 1 hasta el n-1. Y aquí en esta suma que está acá también, ¿sí? Yo sé que la ponderación de vectores es, es distributiva, ¿sí? Así que ponderar toda esta suma por este alfa n de acá es ponderar cada uno de los términos por alfa n, ¿sí? Y después, por ejemplo, aquí voy a tener un alfa n beta 1 b1, ¿sí? Y acá tengo un alfa 1 b1, lo que voy a hacer es juntar esos dos y agruparlos. Después lo mismo con el segundo y así hasta que llego al vector n-1. Y al final nos va a quedar una expresión que va a ser de esta forma. Nos va a quedar alfa 1 más alfa n por beta 1 por b1, todo eso por b1, más, después voy a tener alfa 2 más alfa n por beta 2 por b2,
Y así voy a poder seguir avanzando hasta que al final voy a tener alfa n-1 más alfa n por beta n-1 por b n-1. ¿Sí? Lo que estoy diciendo entonces es que tengo números reales acá, que no sé cuáles son, sé que existen. ¿Sí? Yo sé que los alfa 1 hasta alfa n están bien definidos, existen de alguna forma porque yo sé que el conjunto X es generador del espacio B, así que cualquier vector lo puedo escribir de alguna forma como combinación lineal de los vectores desde B1 hasta Bn. ¿Sí? Los valores de beta tampoco sé exactamente cuáles son, pero sé que existen, ¿sí? Y están dados por esta fórmula de acá, donde los lambda eran aquellos que me daban la dependencia lineal. Y bueno, me queda esta expresión de acá. Así que tengo una expresión que me dice que tengo números reales, ¿sí? Ponderando a cada uno de los vectores. Es decir, esto es una combinación lineal, es decir, B es combinación lineal de los vectores desde B1 y ahora solamente hasta Bn-1. ¿Sí? O sea, eliminé un vector. Entonces lo que concluyo acá es que el conjunto X, si yo le elimino ese último vector ahora, el que era combinación lineal de los demás, sigue siendo generador de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo elemento de B lo puedo escribir como combinación lineal ahora solamente de esos n-1 vectores. ¿Cómo continúo? Yo ahora me pregunto, ¿este nuevo conjunto es generador? Si es linealmente independiente, ahora es también una base. Si es que no, de la misma forma puedo eliminarle otro elemento, ¿sí? Porque va a significar que ahora dentro de estos n-1 que hay adentro, alguno de ellos se escribe como combinación lineal de todos los demás. Entonces ese lo puedo eliminar. Ahora voy a tener el conjunto X con 2 elementos menos. Sigue siendo generador. Y ahora me pregunto, ¿es linealmente independiente? Si es que sí, tengo la base. Si es que no, puedo eliminar un tercer vector. Y así. Ese procedimiento en algún momento va a terminar. ¿Por qué? Porque tengo n vectores. ¿Sí? Entonces, podemos repetir este procedimiento, el cual eventualmente nos llevará a un subconjunto de X que es base de B. ¿Sí? Y aquí como observación, esto ocurre ya que cualquier conjunto de un elemento es linealmente independiente. Perdón, de cualquier conjunto de un elemento no nulo es linealmente independiente. ¿Sí? Eso creo que no lo había mencionado. Si yo tomo un conjunto que tiene solamente un elemento, eso va a ser linealmente independiente, porque la pregunta es, ¿por cuánto tengo que ponderar el vector para que me dé cero? Bueno, si el vector es distinto de cero, necesariamente lo tengo que ponderar por cero. ¿Sí? O sea que la única forma de escribir el cero como combinación lineal de un solo elemento es multiplicándolo por cero. ¿Sí? Si el elemento es cero, en realidad lo que pasa es que cualquier conjunto que tenga el cero dentro de su elemento es necesariamente linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tomo una combinación lineal que me dé cero, cualquiera, ¿sí?
y ese vector 0 yo lo puedo multiplicar por cualquier número real, ¿sí? Y el resultado me va a seguir dando 0, ¿sí? Así que eso me rompe la independencia lineal, independiente de lo que sean los otros vectores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo parto con mi conjunto X, ¿sí? Que es generador. Si tiene el 0 entre medio, lo saco automáticamente. Ese no me va a aportar en nada. Y de ahí en adelante hago este procedimiento, ¿sí? En algún momento, en el peor de los casos, voy a llegar a un conjunto que tiene solamente un elemento, ¿sí? Y ese elemento de ahí eh, no va a ser el vector nulo, ¿sí? Porque si es que estaba, ya lo había sacado desde antes, ¿sí? Y como ese conjunto es linealmente independiente, concluyo que en algún momento este subconjunto que voy a tener de X va a ser linealmente independiente, ¿sí? No puedo llegar a que es vacío siendo linealmente dependiente, porque voy a parar cuando llego al conjunto con un solo elemento, en el peor de los casos, ¿sí? Si no, me voy a quedar con un conjunto más grande, un subconjunto más grande de X, que va a seguir siendo generador, ¿sí? Porque el procedimiento me lo asegura, que cada vez que le elimino un elemento, lo que me queda sigue siendo un generador, ¿sí? Y ese generador tiene dos opciones, ser linealmente dependiente o independiente. Si es independiente, termino, porque ya encontré la base, ¿sí? Encontré una base que era lo que estaba buscando. Y si es linealmente dependiente, repito el procedimiento, ¿sí? Otra forma de hacerlo, antes de eso, ¿se entendió cómo funciona este procedimiento? En el fondo lo que voy haciendo es eliminar del conjunto toda la información que es redundante de cierta forma, ¿sí? ¿Y en qué sentido es redundante? Justamente en este sentido de acá arriba, ¿sí? Que el vector que voy a eliminar se puede escribir como combinación lineal de lo otro. Así que en realidad no me está aportando información nueva, ¿sí? ¿Se entiende? Este concepto es un poquito complejo. O sea, profe, cuando uno elimina como el vector que es redundante, si lo Ujú. llevamos como al ejercicio 4, nosotros podríamos haber eliminado el vector W porque al final era la suma de los otros dos. Exacto, Ah, ya. exacto. Y en realidad como tenéis que U más B es igual a W, también tenéis, por ejemplo, ya, ahí tenéis, W igual a la suma de U y B. Pero al mismo tiempo tú tenéis que U es igual a W menos B, ¿sí? Claro, Así entonces que ahí se también van armando las diferentes ahí, combinaciones. claro, ahí yo podría ver, con ese argumento yo podría eliminar U, ¿sí? Pero de la misma forma también tengo que B es igual a W menos U. Entonces podría también eliminar B, ¿sí? Podría haber eliminado en un principio cualquiera de los tres, ¿sí? Ah, ya. Porque cualquiera de esos tres se escribe como combinación de los otros dos, ¿sí? Entonces, en ese caso, este procedimiento que me hubiera dicho, tomo esos tres, me doy cuenta que uno se escribe como la suma de los otros dos, por ejemplo, ¿sí? El W se escribe como la suma de U y B, entonces si yo le saco W, lo que va a significar que el conjunto que me queda, que va a ser el que tiene al vector U y al vector B, sigue siendo generador del mismo espacio, ¿sí? Ah, ya. Por Entonces esto, por sí se esto que entiende, acabo de profe. mostrar acá, ¿sí? Y después ahí yo me hubiera preguntado, bueno, este conjunto nuevo que me quedó, que tiene a U y a B, ¿es linealmente independiente? Y la respuesta en este caso sería sí. De hecho, es linealmente independiente si yo tomo el vector U y el vector B, ¿sí? Y con eso tendría que el conjunto que está formado por el vector U y el vector B en el ejercicio 4 es de hecho una base del espacio vectorial, ¿sí? Incluso yo podría ir más allá. Yo les podría decir que el conjunto que tiene a U y a B es base. El que tiene a U y a W también es base. Y el que tiene a B y a W también es base, ¿sí? Esos tres son bases del mismo espacio vectorial, ¿sí? Y eso apunta a lo que les decía adelante. Esas tres bases tienen dos elementos, ¿sí? Y eso tenía que pasar, ¿sí? Porque como vamos a ver, para un espacio vectorial fijo, todas sus bases tienen la misma cantidad de elementos. Eh, entonces, ¿se entiende más o menos el concepto de esto? ¿Cómo a partir del conjunto yo le puedo ir eliminando cosas para obtener una base? Sí, profe. Ya. Para terminar, voy a dar otro método, ¿sí? Que en realidad en la práctica este es más sencillo al momento de estarlo trabajando, ¿sí? Porque en el fondo es menos complejo estar haciendo estos despejes, en el fondo.
Es menos complejo que estar haciendo estos despejes de acá, así como ver que un vector se escribe como combinación lineal de los demás y todo eso. Hay una forma un poquito más simple. Bueno, que igual tiene que ver con el mismo concepto, pero es más constructivo. En esto, de cierta forma, este método es deconstructivo. Voy eliminando cosas, ¿sí? Vamos a ver otro método que llega al mismo resultado, pero lo que hace es partir desde un conjunto vacío e irle agregando cosas, ¿sí? Que es más intuitivo, ¿sí? Como que a uno le gustaría ir armando esta cosa en vez de ir desarmando, ¿sí? Entonces, equivalentemente, podemos realizar lo siguiente. A ver, porque, ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que va en línea con con lo que mencionaba. Finalmente acá lo que tengo es un conjunto linealmente dependiente que es generador, ¿sí? Y lo que voy a hacer es eliminarle cosas hasta que siga siendo generador a medida que le voy eliminando cosas hasta que sea linealmente independiente. O sea, llego a este equilibrio que yo había mencionado antes, ¿sí? Pero también puedo hacer el procedimiento contrario. Yo puedo partir con un elemento, digamos, o sea, con un conjunto con un elemento, ¿sí? Y ese automáticamente es linealmente independiente, ¿sí? El problema es que en general no va a ser generador del espacio. Entonces lo que voy a hacer ahora es irle agregando elementos, de manera que cada vez que le agrego un elemento, sigo siendo linealmente independiente, y chequeo si es que es generador o no. Y si es que no, voy agregando más elementos hasta que eventualmente llegue un conjunto que va a ser linealmente independiente, porque lo fui construyendo así, y en algún momento se va a volver generador del espacio, ¿sí? Entonces es como llegar al equilibrio por el otro lado. Entonces, partimos con... a ver, podemos suponer que los vectores de X son todos distintos de 0. No, ¿saben qué? Vamos a dejarlo hasta acá porque acabo de ver la hora, son las 1:29, no voy a alcanzar a hacer nada, ¿sí? Así que esto lo vamos a conversar el día jueves, ¿sí? Pero en esencia va a ser más o menos lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Pero al revés, ¿sí? En vez de ir trabajando en cada iteración con un conjunto generador, que es linealmente dependiente, e irlo achicando, lo que vamos a hacer va a ser partir con un conjunto linealmente independiente, que no es generador, y lo vamos a hacer crecer hasta que sea generador, ¿sí? Sí, porque no vamos a alcanzar ahora, de hecho ya son las 1:30. No va a alcanzar a escribir nada, ¿sí? Entonces, la próxima clase voy a explicar ese método y voy a mostrar cómo podemos aplicarlo en algún ejemplo para obtener una base a partir de un conjunto dado. Y con eso van a poder hacer la tercera parte de la tarea, de la última pregunta de la tarea, ¿sí? Y yo creo que me va a faltar un poquito más de tiempo para poder ver el asunto de las sumas de espacios, pero es lo que viene justo después de eso, ¿sí? Así que por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Y nos estamos comunicando el día jueves, ¿sí? Que les vaya bien, ahí estamos hablando. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao, profe. Chao, chao.